שובי, שובי השולמית, שובי ונחזבה, אומתך זובה שולמית, כמעולתך מחניים. Bueno, buenas noches con todos los hermanos y también a la teleaudiencia que nos está acompañando en esta fiesta de Yom Kippur, Yom HaKippurim. Vamos a estar conjuntamente estudiando un poquito acerca del libro de Efesios, ¿sí? Así es que, por favor, si vamos al libro de Efesios. Pero antes de entrar en materia del libro de los Efesios, hay que entender un poquito los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? ¿Quién escribió el libro de los Efesios? ¿Saben quién escribió? Pablo, conocido en el mundo cristiano como Pablo, pero su verdadero nombre es Saulo, ¿sí? El rabino Saulo. En realidad es el rabí Saulo. Roma le puso, le cambió, ¿no? Le cambió el título a apóstol y él no fue un apóstol. Y ya vamos a ver también por qué le pusieron apóstol. Y de ahí que se ha sobredimensionado que el apóstol tal viene acá y realmente el espíritu del Eterno y del rabí Saulo no fue ese, ¿sí? La tanta pomposidad con la cual ahora alguien se dice o se llama el apóstol, ¿sí? Entonces, hay que irnos
imaginariamente por qué el apóstol Pablo, el rabino Saulo de Tarso, escribió esta carta a los Efesios. Recordemos que esto se remonta unos 10 siglos atrás, en la época de los nietos de David, en la época, en el tiempo en la cual el reino de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, como el reino de Judá. En ese contexto, incluso nuestro Adón, nuestro Maestro, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, él dijo clarito, no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y ahí es que podemos entender en realidad casi todas las parábolas. Todas las parábolas. Está siempre enfocado al reino del norte, conocido como el reino de Israel, el reino de los gentiles, la tierra de Efraín, ¿cómo más? Las naciones, bueno, donde que se dispersaron las 10 tribus de Israel, todo eso, ¿sí? Y en ese contexto también se movieron los apóstoles, sus estudiantes, ¿sí? Los talmidim en hebreo. En ese contexto. Por eso es que cuando Yeshua dice, ¿a dónde voy? Ustedes no pueden venir o no me pueden acompañar. ¿A qué es lo que se estaba refiriendo Yeshua? A su muerte y al lugar donde que iba. Pero ¿qué es lo que entendieron los discípulos? Porque a los discípulos se dirige. Dice, ¿acaso vas a ir a los esparcidos de la casa de Israel? Le entendieron otra cosa. ¿Por qué? Porque sabían que sus hermanos no estaban dentro del territorio de Israel, sino que estaban esparcidos entre las naciones. Y en ese contexto también el rabino Saulo de Tarso, también en el mismo objetivo se movió y se movió mucho. Por eso es que después de que el Señor Yeshua se le presenta donde se cae de la mula, el caballo, y donde que realmente Yeshua se le presenta a Saulo de Tarso, se desaparece. ¿Cuántos años se desaparece? 13, 14 años, así dice la historia. Se desaparece. ¿A dónde se fue? ¿Qué es lo que estaba recibiendo? Entre la historia dice que él quería irse por Asia, lo que hoy es China y todo eso, pero dice que el espíritu, el Ruach, se lo impidió. Y en este mismo contexto de su maestro Yeshua HaMashiach, le encaminó en ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Y entonces, ahora para entender un poquito más como habíamos mencionado, escribió el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. ¿Sí? ¿Por qué escribió? Porque en realidad esta ciudad de los Efesios, justamente, vayamos por favor a Efesios 1. A Efesios 1,
Bueno, los que están ya con sus, con sus Biblias digitales. Ah, bueno, dice, Pablo, un apóstol de Jesús del Mesías. Bueno, estoy leyendo la versión textual, digamos, ¿sí? Por voluntad de Dios a los santos y fieles en Jesús del Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. ¿Cuál sería la traducción correcta, la más fidedigna de lo que Saulo de Tarso escribió? Pablo, como habíamos dicho, es un título, o mejor dicho, una traducción que Roma le puso a Saulo, pero primero al griego que es Paulus y en español que es Pablo. Sí. Saulo, un sheliach. ¿Pero qué es el sheliach? Sheliach lo han traducido como apóstol, pero ¿en qué contexto está diciendo Pablo o Saulo? Sheliach. ¿Qué quiere decir? Un enviado, un encargado, un encomendado, un mensajero. Por eso me decía un amigo que estaba por Grecia, decía, pidamos pizza. En la noche, como todo el mundo, pide pizza. Y dice, mándame con un apóstol. Oh, sí, sí, con un apóstol, la pizza. Sí, es que en realidad los repartidores allá son sheliach, apóstol. O sea, ¿qué es? Alguien que hace los mandados. En ese contexto, el apóstol Pablo dijo, yo soy el que hago los mandados de mi amado Yeshua HaMashiach. No con la hora, con la dimensión, con el estatus. Y ahora dicen, el apóstol fulano de tal y todo eso. No, muy aparte. El apóstol Pablo, digamos, ¿sí? El Sheliach o Sheliachim, Pablo, estaba diciendo con toda la humildad, yo soy el que hago los mandados, el mensajero de Yeshua. En ese contexto, vean la humildad en la cual se movía el apóstol Pablo, ¿sí? De Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach, ¿sí? O el Mesías, por voluntad de Elohim, de Dios. Yo no trato de utilizarlo mucho la palabra Dios. De hecho, o sea, Dios es Dios. Sí, pero ¿por qué? Porque hoy, o mejor dicho, en el contexto bíblico, a muchos se les llama Dios. Y el Señor, y en eso sí que es, Él dice que es santo. ¿Y qué quiere decir santo? Quiere decir apartado, único, consagrado. ¿Sí? Y en eso sí, el Señor es muy celoso. Él dice que Él es celoso y que su gloria no la comparte con nadie. ¿Sí? Términos bíblicos. ¿Sí? Que su gloria no la comparte con nadie. Y al decir, es Dios, nuestro Dios, ¿sí? Cuando el de afuera, hasta el brujo dice, que Dios te bendiga. Cuando nosotros también, que Dios te bendiga. Oh, ¿cómo es eso? ¿Sí? No, el Señor, Dios es celoso y su gloria no la comparte con nadie. Eso tengamos, en esos pequeños detalles, tengamos mucho cuidado. Mejor cambiemos, digámosle el Eterno. Por decirles, el Eterno. ¿Quién es el Eterno? Ahí sí, el Eterno es de Él. Nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, Él es el único eterno, el todopoderoso, o en hebreo como es el Shaddai. ¿Quién es el todopoderoso? Sí, Satanás también tiene poder, no lo podemos negar. ¿Sí? Es mentiroso. ¿Sí? Que de hecho también Dios dice que el Señor va a enviar un espíritu de mentira. ¿Sí? Pero el padre de mentira es
el príncipe de este mundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si alguien dice Dios y todo eso, está bien. Pero yo al menos trato de no utilizarlo ese título. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua el Mesías. Como le decía, del Eterno, ¿cómo más se le podría llamar? Diferenciando que es el único y que su gloria no comparte con nadie. Por eso es que los judíos le llaman, ¿cómo le llaman? Hashem. ¿Qué quiere decir? El nombre, nada más, el nombre. Que el nombre es impronunciable, intraducible, es único. ¿Y quién es Hashem? Es el único Dios verdadero. Hashem. ¿Qué más? Adonai, Yahweh. Pero eso también es una adaptación a nuestro lenguaje del tetragramatón impronunciable de Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Eso nada más. O sea, es una adaptación fonética al español, porque en realidad el nombre de Dios no puede producir nadie, ni siquiera el judío, ¿sí? Ni siquiera el judío, porque Dios es santo. Yo digo, esa es mi conclusión, mi teoría. ¿Cuándo podemos nosotros pronunciar el Señor? Yo digo que cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos incorruptibles, ahí podremos pronunciar el nombre del Eterno. ¿Sí? Pero mientras tanto, estamos en este mundo, en cuerpos corruptibles, no podremos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y con Él no hay pecado. Y eso es lo que nos separa. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestra reseña histórica, el apóstol Pablo comienza sí, puede ser, de hecho, sí, en uno de los viajes que va por Éfeso, ¿sí? Por Éfeso, en el segundo viaje dice que pasó, o se dice, visita de médico, e hizo un tercer viaje donde se quedó 3 años en Éfeso. Éfeso era una metrópoli famosa por sus minas de mármol, ¿sí? Famosa por sus minas de mármol. Y claro, y como era ahí la tierra del mármol, era una metrópoli de las estatuas, de todos los ídolos paganos que existía en Asia Menor, de todos los ídolos. Pero el ídolo mayor se llamaba Diana de los Efesios. Por eso es que en Hechos, creo que por el capítulo 13 o 15, donde que al apóstol Pablo casi que le quieren matar. ¿Pero quiénes le quieren matar? Estos brujos, estos artistas de ídolos paganos, donde que dice que ellos daban ofrendas y muy buenas ofrendas, porque entraba muchísimo dinero. Entonces ahí lo que dice, Saulo, un enviado de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Elohim a los apartados y fieles en Yeshua el Mesías. Entonces, como les decíamos, Éfeso era una metrópoli, hablemos aquí en nuestro medio como Guayaquil, una metrópoli, ¿sí? Una ciudad costera. De hecho, era un puerto de hecho dicen que es el puerto principal de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, que ya vamos a ver en el mapa, ¿sí? Entonces, ¿dónde que se fue? ¿Pero por qué se fue allá? ¿Por qué se fue allá? Justamente porque ahí estaban parte de las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y justamente en el capítulo 2 dice, creo que en el 2:11, 2:12 dice, ustedes que en tiempos pasados estaban
alejados de las promesas y de los pactos de Elohim, alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, claro. ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes no estábamos alejados de la ciudadanía de Israel? Y ahí sí, como parte de mi testimonio. La historia dice que todos somos de raza mestiza, ¿no es cierto? De raza mezclada. ¿Sí? Y ahí es donde que a mí se me entró ese bichito. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? A investigar de dónde vengo. Y obviamente por las promesas a dónde voy. ¿Sí? Y claro, comienzo a investigar por parte de mi mamá. Yo soy apellido Kondo, un apellido indígena, ¿sí? Y llegué a investigar que, bueno, hasta donde pude investigar, del cacique Lázaro Kondo, en la época de los Puruáes, ¿sí? Era un cacique, sí, Lázaro Kondo, y que gobernaba en estas tribus de los gatazos, aquí, ¿sí? Y realmente era una fortaleza, y hasta ahí llegaron los incas. Hasta ahí pude, putica sangre real, vean. Así es que vean, aquí tienen a un indio real, indígena real. Muy bien. Bueno, y ahora por parte de mi papá, soy de apellido López. De apellido López. De ahí viene. ¿Por qué? Yo no lo tomo que ya ahorita en este conocimiento renovado que ahorita he venido. No, no, no. Yo creo que el Señor me escogió, yo creo que, no, de hecho estoy seguro, un 28 de junio de 1994, a las 10 de la mañana, un domingo con el Tito Xingatuña. Bueno, no sé si bueno, si bueno, la mayoría que venimos de Verbo conocemos, sí. Le conocemos al hermano. Yo de que le dije, mire, yo quiero aceptar al Señor aquí y listo. Y de ahí me comenzó el bichito, como se dice, yo me entré con alma, vida y corazón. Entonces, ahí a investigar, bueno, López, y ¿cuántos años será? Unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás, un doctor Necker Franco, un médico judío guayaquileño, donde que publica una obra, dice, Los judíos en el Ecuador. Perdón, la historia de los judíos aquí en el Ecuador, ¿sí? El título del libro se llama El rostro de una presencia, y ahí está el Maguen, justamente el escudo de David y todo eso. Y me llamó la atención, yo le escribí, me envió su obra y todo eso, y me leí. Y ahí dice, o sea, que la mayoría de apellidos, ¿no? Por ejemplo, los González, los Rodríguez, los López, los Quiñones, todos los apellidos terminados en EZ provienen de una raíz judía, de una raíz judía. De ahí dice específicamente, bueno, de los López que pertenecían a la aristocracia judía, ¿sí? Y que vinieron, asentaron en Loja, de ahí se vinieron a Guaranda, Chimbo, y de hecho las tortillas de Chimbo, adivinen qué es eso, es matzá, eso es judío, ¿sí? Y de ahí le pusieron queso, algo propio del lugar, y alguien que se vaya a comer una tortilla de Guaranda, ¿qué está comiendo? Matzá, y eso es judío, ¿sí? ¿Sí? Hecho en tiesto y todo eso, eso es lo que implantaron ahí los judíos. Entonces, por ahí yo decía entonces, la historia hay que creerla, o mejor dicho, hay que dudar e investigar. ¿Quién le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Y con qué motivación lo escribió? ¿Sí? Bueno, pero más o menos en ese contexto el apóstol Pablo estaba siguiendo y persiguiendo
a sus conciudadanos siguiendo la orden de su maestro, Yeshua HaMashiach, que tiene que ir, y de hecho lo dice, ¿no? Que tengo que ir primero a los que están, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que en el libro de Romanos dice, al judío primeramente, pero también al griego. El Señor sí, ama a todo el mundo. De hecho, sí, no hay ningún inconveniente. Pero mayormente al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que dice que le cuida como la niña de sus ojos. ¿Sí? Entonces, Éfeso era una metrópoli, un centro de adoración del paganismo, donde que su mayor ídolo era Diana de los Efesios. Y de hecho era digamos, un ídolo adaptado, hablemos como en nuestro medio. ¿Cuál es el ídolo pagano del Ecuador? La cachuda, dice. La churona, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué dice cómo es bueno, la reina del cisne, algo así, ¿sí? Hay un patrono, ¿sí? Que anteriormente se llamaba Artartis. De hecho, el nombre original, mejor dicho, el nombre contemporáneo se llamaba Artartis. Más de atrás, Semiramis, que ya pertenece al imperio babilónico. Un poquito más atrás, Isis, la Ishtar, también que Isis en el imperio egipcio, ¿sí? Ishtar y todo eso. Y ahí lo titularon como decir Diana, patrona de los efesios, de toda esta metrópoli, ¿sí? Que más luego se convirtió en, adivinen en quién. ¿Quién? La Virgen María, exactamente. La Virgen María. Es el mismo ídolo, es el mismo demonio. Como se dice en el argot popular, es el mismo payaso con diferente ropa. Si ustedes ven e investigan quién es Artartis, Isis, Ishtar, Semiramis, la Virgen María, es el mismo, la misma que antes, por ejemplo, Artartis, Isis, estaba dando de lactar con los dos senos expuestos. Así están, y eso está en museos. ¿Sí? Entonces, hay en medio de ese pueblo, en medio de esta ciudad, estaba una congregación, un pueblo de Israel. Y ahí es que el apóstol Pablo se dirige en medio de este pueblo de Israel a los apartados, porque claro, había judíos que seguían las mismas costumbres paganas de su tierra y listo, ese no era el objetivo, sino a los apartados, aquellos que decidieron apartarse como discípulos de Yeshua, y era una congregación, así como los nosotros. Así el apóstol Pablo se dirige a los efesios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era esta diosa Diana de los Efesios? Era también catalogada como la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Y esto es para caerse para atrás. En el templo de esta Diana de los Efesios, todo el mundo llegaba. Y ahí en esta época era de hecho, para la mujer era muy apreciada que tenga descendencia, que tenga hijos. Y daban sus rituales. ¿Y cuáles eran sus rituales? Y ahí habían las famosas vírgenes sagradas. ¿Y quiénes eran estas vírgenes sagradas? No eran más que prostitutas. Y si un hombre quería tener descendencia, ellos creían que
teniendo intimidad con una de estas vírgenes sagradas, iban a tener descendencia, que les iba a, no sé, su, su semen iba a ser bendito, pero teniendo relaciones con estas prostitutas. Eso es lo que creían. Era un centro de la lujuria, del pecado, ¿sí? Y en eso se desenvolvían estos judíos y en la cual el apóstol Pablo se fue a predicar, a dar seguimiento, decía, más bien diría dar seguimiento porque ellos ya conocían del evangelio de Yeshua, del Yeshua resucitado, ¿sí? Entonces, continuemos por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron todo? No se me entiende nada. Entonces, vamos a ver Bueno, algo pasó con la tecnología. Como les decía, vayamos a la tierra de Israel en la parte inferior derecha donde dice Samaria, Judea, Galilea. Y de hecho los nombres nos relacionan con qué lugar? Con la tierra de Israel. ¿Sí? Acá. De ahí, en uno de los tantos viajes misioneros de Pablo, viaja por la isla de Chipre. Por acá vamos más al oeste y al norte, pero ya al sur oeste de Asia Menor, lo que hoy es la nación de Turquía. Aquí están las famosas 7 iglesias. Las famosas 7 iglesias, y que de ahí sale la teología cristiana. ¿En qué época hay que caminar las 7 iglesias? ¿En dónde? ¿En diciembre? En Semana Santa, vean, buenos católicos han sido mis hermanos. A la misa del gallo también. Bueno,
Aquí en este grupito donde que no podemos ver exactamente, aquí están las 7 iglesias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo. Aquí dice la Odisea, Hierápolis, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Éfeso. Aquí está Éfeso. Aquí. Éfeso, Dios, mi cuantito. Ya. Y aquí, algo que me llamó la atención. Aquí, en esta, es una isla. Estamos. No nos suena. Pero un poquito más al sur, aquí está la famosa isla de Patmos. ¿Sí? Está más o menos a unos 55 kilómetros de Éfeso. Por eso es que cuando le exilian al apóstol Johanán, conocido más comúnmente en el cristianismo como el apóstol Juan, donde que escribe el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces estaba muy relacionado, el apóstol Juan conocía estas comunidades. Por eso es que el apóstol Juan, cuando recibe la visión de Yeshua y escribe el Apocalipsis, se dirigen. Y no eran las 7 iglesias, eran 7 comunidades judías, congregaciones judías que recibieron el mensaje de Yeshua, su Mesías resucitado. ¿Sí? Saquémonos también ese término de iglesia. Eso es un término greco-romano. ¿Sí? Aquí está Patmos en la misma jurisdicción política de Asia Menor. Al frente estamos ya Corinto, en Grecia. ¿Sí? Al frente, aquí. Exactamente, ¿sí? Corinto, ¿sí? Corinto, ¿sí? Y al frente está Roma. Exactamente, por ahí está Roma, ¿sí? Ah, sí, ahí está, vean esa botita de lo que hoy es Italia. Bueno, eso sí, ya creo que la mayoría. En ese contexto se movió el apóstol Pablo. Y también dicen algunos historiadores que también llegó hasta Sefarad, lo que hoy conocemos como España, exactamente. De ahí vienen los judíos sefarditas, que dicen que llegaron acá a Sudamérica, ¿no? Y esa también es otra bonita historia. Entonces, en ese contexto, en ese objetivo, en esa misión, el apóstol Pablo sale de Jerusalén a visitar estas comunidades judías. Eran comunidades judías apartadas para Yeshua el Mesías. ¿Sí? Y en Corinto ahí sí que eran gentiles, pero aceptaron el mensaje de Yeshua, pero claro, Corinto vivía más o menos, bueno, no quisiera decir ninguna denominación, más o menos como catolicismo sin idolatría, pero viva la fiesta. ¿Sí? Entonces, ahí estaba Corinto y de hecho había muchos problemas, pero exclusivamente en Éfeso, no habían problemas realmente. Problemas no había. El único problema que encontró el Saulo de Tarso, el rabí Saulo, era de aquellos que fabricaban las imágenes, ¿sí? Las imágenes, no como en Corinto. En Corinto y en otras comunidades que en cambio tenían ahí, ¿quiénes eran los opositores? El rabinato judío, que aceptaban partes del evangelio y partes no aceptaban. Por decirles, si alguien quería, y la verdad, hasta hoy es un tema bien conflictivo. Decían, no, si es que quieres venir si quieres ser salvo, los gentiles tienen que circuncidarse.
Los otros, que no es necesario circuncidarse, hasta el punto que tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén, conjuntamente con Santiago, o Jacobo, mejor dicho, conocido como el apóstol Santiago, en Jerusalén, y tuvieron que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, continuemos. A ver, ahora sí. Continuamos. El versículo 3. Bendito sea Adonai, Padre de nuestro Adón Yeshua. Por eso es que le decía, miren, los judíos, ahí a decir, bendito sea nuestro Dios a lo mejor, y Padre de nuestro Maestro y Señor Yeshua, el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Que nos ha bendecido con toda bendición en el espíritu de los lugares celestiales. Aquí dice en el Ruach de los lugares celestiales. En el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del mundo para ser sus santos, puros y rectos, sin defectos en su presencia. Los apartados, diría yo, en ese contexto. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua, el Mesías, nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Recuerden, en el contexto hebreo, un hijo no es como nosotros lo entendemos, alguien engendrado, ¿sí? Por ejemplo, cuando leemos en Bereshit, cuando dice Bereshit Bereshit bara ha Elohim, bueno, ya no me acuerdo. Cuando dice Bereshit, ¿cómo lo han traducido? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero cuando en una traducción más fidedigna, no está mal en el principio, pero también quiere decir por causa del principal. ¿Sí? Y eso ya nos da otro contexto. ¿Sí? Es en el principio o por causa del principal. Digamos en la traducción hebrea se diría, por causa del principal, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es el principal? Yeshua, exactamente. Por causa de Yeshua, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para el año sabático. Para los 1000 años de gobierno de Yeshua, donde que se va a implantar paz, justicia, ¿sí? Equidad aquí. Vean, cómo una traducción cambia todo el contexto, todo el objetivo del mensaje, ¿sí? Entonces, Él determinó de antemano que por medio de Yeshua, el Mesías, nosotros fuéramos sus hijos, de acuerdo a su voluntad y propósito, para alabanza de Él, como corresponde al esplendor de su misericordia que nos dio por medio de Él amado. Por eso dice, ¿con qué objetivo Dios nos creó? Para gloria y alabanza de su nombre. ¿Sí? Con ese objetivo. ¿Sí? No es para que vengamos y vivamos una vida y tengamos riquezas y todo eso, no, para gloria y alabanza de Él. En quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su favor inmerecido, abundando en nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Eso decirle a un gentil, ¿de qué serviría? Si no va a entender nada. Pero en cambio, él estaba diciendo a una congregación que tenía conocimiento del Tanakh, de la Torá, y que estaba recibiendo el Evangelio. ¿Sí? Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad,
que antes que se había determinado en sí mismo, y pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro y su plan de hacer nuevo otra vez y poner bajo el control del Mesías todas las cosas así como están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De qué tiempo está hablando? ¿De cuál? Del tiempo venidero, sí, ¿verdad? También en unión con Él, que nos fue dada la herencia. Nosotros fuimos escogidos y de antemano de acuerdo con un propósito de único que realiza todo en cumplimiento de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su esplendor. Nosotros, que primeramente pusimos nuestra confianza en el Mesías, ¿sí? Y él también, en él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de salvación, y habiendo puesto su confianza en el Mesías, fueron sellados con él, con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia y redención de los que son salvos, y así darle la alabanza que corresponde con su esplendor. Aquí quiero poner un poquito de énfasis. El Ruach HaKodesh, o HaKodesh, como quiera pronunciar, de hecho todos los han traducido como el Espíritu Santo, y de ahí viene la teología de la Trinidad, pero nosotros sabemos que no hay tal Trinidad, sino más bien el Señor es un Dios multiforme, ¿sí? Más bien esto fue adoptado por Roma para conducirnos a un politeísmo, ¿sí? Entonces, o un paganismo religioso. Poniendo énfasis en el 13, en él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias. ¿Quién recibe una buena noticia? ¿Un gentil puede recibir una buena noticia? No puede recibir una nueva noticia porque no. ¿Quién recibe una buena noticia? Aquí ya tuvo una mala noticia. ¿Sí? Está contrastando, está polarizando su situación. ¿Sí? Él tiene que recibir. Y ahí el pagano vive como dicen, porque el aire es gratis. ¿Sí? Entonces, ellos, por eso es que en ese contexto, porque el apóstol o el rabí Shaulo les estaba diciendo, les estaba poniendo clarito, ustedes son un pueblo de las promesas que nos pertenece, ¿sí? Que nos pertenece este tiempo y el venidero. Nosotros somos una nación sacerdotal, ¿sí? Nosotros somos la niña de sus ojos, de nuestro Dios eterno. ¿Qué sabían ellos los gentiles? Si estaban metidos en su paganismo. Sí, por ejemplo, a mí creo que todos hemos vivido en desgracia, en necesidad, en una vida completa de maldiciones. Yo al menos decía, no, es que así es la vida. Yo soy uno más de los que sufro. ¿Qué buenas nuevas me podía llegar a mí? No, pues. Pero en cambio, lo que me impactó a mí fue la promesa de él. Dice, yo soy padre de huérfanos y esposo de las viudas. ¿Sí? Esa es una promesa. Y bueno, y parte de, si alguien bueno, de hecho no conocen ustedes mi testimonio, yo soy hijo de madre soltera. Mi padre nunca me vio, por eso yo llevo solo, eso también el apellido de mi abuelita, no de mi mamá. Porque mi mamá era iletrada, era analfabeta. Y mi abuelita me cogió y en la tenencia política de aquí me sentó, este es mi hijo y padre desconocido y listo.
Llega a los 11 años, mi mami fallece y me quedo totalmente como un perrito abandonado en la calle. Y de hecho, mi familia, el pecado, una de las señales visibles del pecado es la pobreza económica, la pobreza espiritual. Recuerden que nuestra vida es un equilibrio. Es un equilibrio. Y si nuestra vida espiritual está bien, nuestra vida material, nuestra vida natural en este mundo también sube. Pero si nuestra condición espiritual está abajo, también la parte material también baja. Es directamente proporcional. ¿Sí? No puede ser que la vida, sí, sucede que, bueno, ese es otro capítulo, bueno, que también es aparte en mi vida, yo creo que en algunos, de hecho, también por ejemplo, en la vida de Jeremías, que le venía de todo al pobre profeta, y él, hasta que creo que el Señor le ordenó casarse con una prostituta, ¿no? ¿A quién? Ah, o sea, ese mismo. Solamente para probar si leen la Biblia, nomás les quería comprobar. Ya. Sí, hay las excepciones, ¿no? Que el Señor prueba, que el Señor manda, por ejemplo, ¿cuál más? Job, sí, su condición espiritual estaba arriba, pero le mandó una prueba. Pero cuando nosotros provocamos, todo va proporcional. ¿Sí? Entonces, dice, donde que fueron sellados con el Ruach HaKodesh, lo han traducido como Espíritu Santo. Yo no lo traduciría como Espíritu Santo. Por eso es que en esta versión le ponen Ruach HaKodesh. Sí, porque en realidad tiene algunos significados el Ruach HaKodesh. Es decir, Espíritu Santo es limitar a la grandeza, a la riqueza del hebreo y del lenguaje del Eterno mismo. Ruach HaKodesh sí significa Espíritu Santo, pero más fidedigno sería Espíritu de santidad. Y lo que me decía un maestro que recibí un curso, decía, tampoco es tan fiel esa traducción. Es el poder de la santidad. ¿Y por qué el poder de la santidad? Y ahora sí, yo creo que es un poco más fiel. Dicen, es más o menos como el sol, comparativamente, analógicamente, como el sol. Ese es Dios. Nosotros recibimos el sol, sí, ¿verdad? Pero en realidad el sol está aquí en nuestro, donde nosotros estamos. No, ¿verdad? Está a millones y millones de kilómetros. Y que viaja a 300,000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Pero nosotros estamos recibiendo es nada más su esplendor un poquito. Si nosotros nos acercaríamos al sol, ¿qué pasaría? Ni fritada quedaríamos. ¿Sí? De la misma manera, nadie podría estar en las condiciones que estamos, nadie puede estar delante del Señor. Sí, porque el Señor no tiene comunión con el pecado. Y todos aquí, creo que todos, somos pecadores. Por eso es que el Señor, para tener acceso a Él, dejó al Mesías. Ahí sí, por medio del Mesías, llegamos no llegamos a la presencia de Dios. Estamos predestinados a llegar a la presencia del Señor. Por eso es que saquémonos del pensamiento que alguna persona fallece y dice, el que está en la presencia del Señor. ¿Sí? No, nadie. La palabra dice, nadie ha subido al cielo, excepto el que ha bajado. Y es que
que nosotros estemos predestinados para la vida eterna. Dice, ¿quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos? Y así darle la alabanza que corresponde con su esplendor. Hermanos, muchas de las veces, ¿quién está 100% seguro que es salvo? Pero aquí el apóstol, el Rabí Shaulo dice, si nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, esa es una garantía que ustedes son 100% salvos. Esa es la garantía. ¿Sí? Sí, también. Ruach HaKodesh significa la garantía. No, perdón. Estoy equivocado. A veces en los términos me confundo, se cruzan los cables. Sí. Vayamos al 15. Dice, por esta razón, desde que supe de la emuná de ustedes, así en la versión de ustedes, decir, la fe de ustedes, ¿sí? La emuná, ¿pero qué es la emuná? La fe obediente, o sea que creo, no como cuando Yeshua preguntó, creo que a los discípulos, ¿crees en Dios? ¿Crees en Elohim? Sí, claro, sí. Todo el mundo cree. Dicen, pero te tengo una mala noticia. Los demonios también le creen. Y en solo escuchar su nombre, tiemblan. En solo escuchar su nombre. ¿Sí? Entonces, como dice, por esta razón supe que desde que supe la emuná de ustedes en el Adón Yeshua, ojo, hay que tener fe en Dios por medio del Señor Jesús, digamos, del Señor Yeshua, en el amor que tienen por todo el pueblo del Señor. No he cesado de dar agradecimientos a ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Al Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre y el esplendor que les dé Él, el Ruach, el espíritu de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento de Él. Es necesario tener su espíritu para tener pleno conocimiento de Él. Sí, porque conocimiento podemos tener de Él, pero el pleno conocimiento, este pleno conocimiento nos va a llevar ¿a qué? A un nivel superior, a un nivel superior de vida, de obediencia. Y oro que Él les dé la luz a los ojos de sus corazones para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son sus riquezas del esplendor de que hay la herencia que Él ha prometido a su pueblo? ¿Cuál es su preeminente grandeza de su poder en la obra de nosotros, los que confiamos en Él, según la operación de su soberana poder? La operación soberana del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, cuando le levantó de los muertos y lo estableció como su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo gobernador, autoridad, poder, dominio o de cualquier otro nombre que pueda mencionarse, el Olam Hasé o en el Olam Habá. Ahí creo que dice en el mundo presente y en el mundo venidero. Lo que dicen las versiones de ustedes. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Alguien que? Exactamente, siglo. Sí, porque en realidad el hebreo tiene la riqueza del hebreo es mucho más amplia. ¿Sí? Mucho más amplia. Por eso dice, muy por encima de todo gobernador, autoridad y poder, dominio o cualquier otro nombre que se pueda mencionar. ¿Sí? Por eso, justamente como ya recalcaba Carlitos, que nuestra mente sea renovada por el entendimiento, que no nos acomodemos a los patrones de este mundo, que no nos acomodemos a los patrones de este mundo.
Y por eso es que yo me he declarado, ¿cómo decir? Rebelde para este mundo. Yo tuve un accidente. Yo tuve un accidente en la cual quedé inconsciente 3 días. Y de hecho tengo un encapsulado, digamos, una sangre coagulada en todo este hemisferio. Cuando mi sobrina me llevó a hacer una resonancia en Guayaquil, los neurólogos primero no, no entendían, no comprendían primero cómo estaba yo vivo. Luego me decían que yo debo estar muriéndome con dolor de cabeza, que mis actividades cognitivas de la vista, el oído, así tenían que estar terriblemente averiadas. Yo estaba bien. Y de hecho yo estoy bien. Me notan algo raro. Bueno, es para que no se duerman, es para que no se duerman. Y bueno, el doctor, este neurólogo, me decía, vea, dice, ¿en quién cree usted? Yo decía en aquel tiempo, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el creador de los cielos, el que me dio la vida. Decía, siga creyendo en él. Me dijo, porque en realidad lo suyo es un milagro. Ya le digo, usted tiene que estar muriéndose con dolor de cabeza. Imagínese todo esto. Ahí venía la analogía a lo que le puso al apóstol Pablo, ¿no? Como que decía que él tenía el aguijón en sus ojos, creo que decía, ¿no? ¿Y saben cuál era el aguijón? ¿No saben? Yo sí sé. Bueno, pero no les digo. El aguijón, o sea, cuando él me dijo, bástate en mi gracia, pero en realidad sería, bástate con mi misericordia. Bástate con mi misericordia, que estés bien listo. Pero el doctor me decía, vea, usted no tiene que sufrir estrés, cuidado vaya a jugar, cuidado vaya a tener un golpe en la cabeza porque usted se va a morir. Así me decía. Así me decía. Yo le dije, gracias doctor por sus consejos, pero olvídese, yo estaré aquí y disfrutaré de mi vida como debo disfrutarla hasta el día que Dios me llame a su presencia. Bueno, entonces, y así, ahora, hoy en día, este mundo ha dicho que no, que la mascarilla tienes que poner. Está bien, por respeto, sí me pongo. No digo que no, pero en el entender que la mascarilla filtra, cuando dice KN95, ¿ustedes saben lo que está diciendo? Que el 95% de las micras, ojo, de las micras, retiene la mascarilla. ¿Correcto? Pero ¿saben? Este virus no mide micras, mide nanómetros. Es muchísimo más pequeño que las micras. O sea, es decir, la micra se lo divide al milímetro, en 1000 partes. Entonces, eso es lo que retiene la mascarilla. Por ejemplo, el polvo, ¿sí? Es lo que va a retener. Entonces, digamos que esto es una micra, la milésima parte del milímetro. Y el virus mide como la silla. ¿Qué protección nos ofrece? Entonces, vean, totalmente. Vean, si tengo que morirme, que digamos como el apóstol, como el Rabí Shaul, el apóstol Pablo. Señor, mejor es estar en tu presencia. Pero por causa de ustedes. Ustedes son los culpables que ahorita debo estar aquí en la. Eso no dijo el Rabí Shaul. Ya ven, en que ustedes son los culpables de que todavía siga aquí en la tierra. Ya, entonces, bueno, para terminar. También él ha puesto todas estas cosas bajo sus pies e hizo cabeza sobre todas las cosas en la Keilah. Ojo, aquí les decir en sus Biblias, en la iglesia.
La traducción más fidedigna de Keilah es congregación y no iglesia, porque ese es un título greco-romano. Roma lo puso eso del título de iglesia. Que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena toda la creación. ¿Sí? Así que mis hermanos, ¿estuvo claro? ¿Sí? Bueno, si no les logré convencer, al menos les logré confundir. עולמית שובי ונכסבה אומתך זובה שולמית כמעולתך מחנאי